Aló. Bien, muy buenos días, amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor y saludamos también a todos quienes nos ven a través de nuestra señal en la internet. Y el día de hoy vamos a continuar con el estudio de la carta que el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia de Tesalónica. Estamos ya en el último capítulo, el capítulo 5, y en la última sección casi del capítulo 5. Pero el día de hoy nos vamos a concentrar en los dos primeros versículos de esta última sección, que son el versículo 12 y 13. Si me acompañan a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 y 13. Viene llegando mi mamá atrasada, así que vamos a esperar que se siente. Ya. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Padre, esta mañana venimos delante de ti a buscar, Señor, la dirección para nuestras vidas, agradeciendo la libertad que tenemos de estar juntos, de poder reunirnos, Señor, de poder tener la palabra en nuestras manos, Señor. Señor, nunca terminaremos de apreciar esta bendición. Y te pedimos esta mañana, Señor, que tú nos cambies en nuestra manera de pensar a través de tu palabra. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nosotros estuvimos viendo los últimos domingos, ya desde hace más o menos 3 o 4 domingos atrás, lo relacionado con el regreso del Señor Jesucristo. Recuerden que los tesalonicenses, por medio de Timoteo, que vuelve a Tesalónica, trae noticias, y entre eso las noticias eran bastante buenas y alentadoras para el apóstol, porque la iglesia efectivamente estaba marchando bien. Sin embargo, como era de notar, habían surgido algunas dificultades, pero principalmente había un tema que los agobiaba, que era el regreso del Señor. Y ahí Pablo habla claramente acerca del arrebatamiento de la iglesia. Principalmente la pena de los tesalonicenses era el hecho de que aquellos que estaban muriendo como cristianos estaban quedando, por así decir, fuera de encontrarse con el Señor, porque ya no estaban. Pablo les aclara eso. Y lo segundo es el hecho de que, como estaban empezando ya a sufrir un tipo de persecución mucho más fuerte, ellos de alguna manera pensaban que el día del Señor había llegado. Y Pablo les da paz y tranquilidad en ambas cosas, porque les aclara el tema del regreso del Señor, les aclara incluso de que aquellos que partieron antes serán los primeros en resucitar y llegar a la presencia del Señor. Y además les habla de que seremos libres de la ira de Dios. Entonces les da tranquilidad en ambas cosas. Lo mismo ocurre para nosotros el día de hoy, ¿no es cierto? Debemos vivir a la espera del Señor, y eso es algo que el apóstol recalca una y otra vez, y estar en paz con Dios y tranquilos en que, a pesar de que las tribulaciones pueden estar presentes en nuestra vida, y de hecho lo están, en distintos niveles, todo eso lo permite el Señor para básicamente trabajar en nuestro carácter, ¿ya? Básicamente trabajar en nuestro carácter. Por lo tanto, el Señor en esta etapa, en la iglesia, no está permitiendo la tribulación sobre nosotros como una forma de castigo, sino como una forma de perfeccionamiento, ¿ya? Eso es algo que tiene que estar bien claro en nosotros, porque a lo que se refiere, ¿no es cierto?, de la ira o el día de la ira, se está refiriendo a un castigo, ¿no es cierto?, que Dios va a vertir sobre los moradores de la tierra, dice, y eso obviamente no incluye a la iglesia, ¿ya? Y en este sentido, el capítulo 11, que fue lo último que vimos la semana pasada, dice 5:11, por lo cual
animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. O sea, ya lo estaban haciendo, ¿no es cierto? Pero Pablo, como en todas las cosas espirituales, no los insta a una conformidad, sino por el contrario, a continuar animándose, a continuar edificándose unos a otros como lo estaban ya haciendo. En alguna medida, la iglesia de Tesalónica resulta un modelo para nosotros, y esta iglesia de Tesalónica, que no estaba exenta, por supuesto, de problemas, y vamos a empezar a verlo a partir de ahora también, representaba, por así decir, el modelo que Pablo añoraba de cada una de las iglesias que estuvo fundando a lo largo de su ministerio. A partir del versículo 12 y hasta el versículo, diríamos nosotros, 24, del 12 al 24, el apóstol Pablo se va a enfocar, es decir, en el tiempo presente. Estamos esperando el regreso del Señor, no pasaremos por el día de la ira, por lo tanto, esta es la forma en cómo nosotros debemos conducirnos. Algo había adelantado ya en el capítulo 4, versículo 1, ahí mismo en Tesalonicenses 4:1, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pablo ya lo había tratado y les vuelve a decir: ustedes están caminando bien, pero tienen que abundar más y más. No se conformen, sigan creciendo, sigan progresando. ¿Ya? Entonces, en el capítulo 5 ahora va a empezar a tratar a lo menos 4 o 5 puntos relacionados principalmente con lo que es la convivencia dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Y va a comenzar con lo que es la relación entre las ovejas y sus pastores. ¿Ya? Entendiendo que el pastor también es una oveja, ¿no es cierto? Pero que tiene una responsabilidad sobre ese rebaño. Me queda chica esta cuestión. Es que, ¿saben qué? Mandé a limpiar el otro terno que ya llevaba varios matrimonios y funerales y no estaba listo, así que me subí al entretecho y encontré esta cuestión que quizás de qué época será. Mira. Quiero volver a esta época. Así que no me voy a cerrar la chaqueta. No es que me la esté dando de apretadito, sino que no tenía otro. Bien, volvamos. No me puedo mover bien. De haber estado muy sucio el otro. Hasta la tabita se resbalaba. Ya, ¿despertaron? Bien. Entonces comienza el versículo 12 y dice: os rogamos. Si ustedes se dan cuenta, el apóstol Pablo utiliza un lenguaje que, a pesar de que tiene una autoridad, es un apóstol, ¿no es cierto? Tiene una autoridad sobre el rebaño, sobre las iglesias. Él nunca utiliza terminología agresiva. Él dice: os rogamos, os rogamos. No, a pesar de que él pudiera exigir, lo que hace es rogar. Y eso nos habla bastante acerca de cómo debe ser el liderazgo en una iglesia. En una iglesia es difícil, dentro de lo que es el concepto de la iglesia, poder dirigirla, porque obviamente nuestra tendencia va a ser o a dar órdenes o, en fin, a utilizar un lenguaje a veces que no es el adecuado. A veces pareciera que es necesario hacerlo, ¿no es cierto? Pero ni aún con los corintios vemos al apóstol Pablo utilizando un lenguaje, está exponiendo la situación que estaba viviendo la iglesia de Corinto, pero no utiliza un lenguaje despectivo con los hermanos, ¿ya? Entonces, lo primero que va a decir es: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Ese versículo 12 es un resumen de lo que la iglesia debe esperar de su pastor o de sus pastores. ¿Ya? Lo primero es
que trabajen. Lo segundo es que dirijan. Y lo tercero es que amonesten. Esos 3 puntos no son los únicos, pero este versículo nos va a hablar de lo que un pastor debe ser para su iglesia y de lo que la iglesia debe ser para su pastor. Cuando esta relación es sana, es el mejor punto de partida para el progreso de una iglesia. Cuando existe una división, una separación entre la iglesia y el pastor, obviamente todo se empieza a torcer de alguna manera y comienza a haber un ambiente que no es favorable para el crecimiento sano de la iglesia. Esto no tiene que ver con que te caiga bien o mal el pastor. Esto no tiene que ver con que la iglesia en forma madura tiene que, voy a usar la palabra, exigir de sus pastores lo que la Biblia demanda de nosotros. Lo que la Biblia demanda de nosotros. Fíjese que en los Estados Unidos, que hacen estadísticas para todos, como lo he dicho más de alguna vez, esta estadística sí es del año 2018, antes de la pandemia. Se hizo una encuesta en los Estados Unidos a 150 iglesias de distintos tamaños. ¿Ya? Hay muchísimas, hay miles en Estados Unidos, pero se tomaron estas 150 con cierta representación, ¿no es cierto? Y la pregunta era muy sencilla. ¿Por qué usted se cambia de iglesia? ¿Por qué usted deja una iglesia y se va a otra? Y en el primer lugar es porque no me sentía cómodo. Fíjense las razones. Y en el segundo era, no me gusta el pastor. No me gusta el pastor. No habla ni de enseñanza, nadie dijo estaba buscando. No, sino que en primer lugar no me sentía cómodo y en segundo lugar no me gustaba el pastor. ¿Ya? No dice si el pastor enseñaba bien, mal, no. O a qué se le atribuía el concepto de comodidad. Eso habla un poco de los tiempos en que vivimos nosotros, ¿ya? No sé si sería una aplicación exacta a la realidad nuestra aquí en nuestro país, pero básicamente hay una cierta tendencia a eso. Es decir, los argumentos por los cuales las ovejas se trasladan de un redil a otro, por lo menos en esta encuesta, que puede ser o no representativa de una totalidad, pero sí da una señal. Y esa señal es que verdaderamente las ovejas, los cristianos, estamos demandando algo equivocado de las iglesias y de sus pastores. ¿Se entiende? No estamos demandando, o sea, si me siento cómodo o me gusta el pastor, entonces me quedo como primera y segunda opción. ¿Ya? Ahora hay una encuesta devastadora del año 2021, ya estamos en periodo de pandemia, y dice que el 51% de los pastores están abandonando el ministerio y tomando otros trabajos. En Estados Unidos no es tanto como acá, que en el fondo un pastor es contratado, que es un modelo que no es bíblico tampoco, es contratado, evaluado por un consejo que es una directiva más bien, que son en muchas ocasiones quienes son, entre comillas, los dueños de la iglesia, ¿ya? Entonces es otra cosa, y si a esa directiva no le gusta el pastor, le pueden hacer la vida imposible, una serie de otras cosas, y lo sé de primera fuente cuando una situación es así, ¿ya? Pero sea como sea el caso, hay más de la mitad de los pastores está abandonando su trabajo como pastor. Ahora, yo no sé si uno puede abandonar el pastorado si es que verdaderamente es un llamado de Dios, ¿ya? Pero como sea el caso, el tema es que hay una situación, a lo menos en esto, como señal, vuelvo a insistir, como señal, que habla de que en alguna medida la relación pastores-ovejas o pastor-iglesia en general no está siendo lo más sana que debiera ser, ¿ya? Que debiera ser. Entonces, a partir de eso, es muy, muy importante
tomar las recomendaciones y los mandatos que el apóstol nos entrega acá, inspirado por el Espíritu Santo, en relación a lo que una iglesia debe esperar verdaderamente de sus pastores y cómo es que esa iglesia debe responder a ese trabajo. Lo primero que dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Una de las cosas que también recuerdo cuando le preguntaban a mis hijos en el colegio en qué trabajaba su papá, y decía, era pastor, es pastor. Y la gente que le preguntaba le decía, ya, pero ¿y en qué trabaja? No, pues pastor. Claro, y porque de alguna manera hay una cierta imagen de que esta cuestión es como un hobby, ¿ya? Ahora, yo no sé si será un hobby para otros, para mí no lo ha sido. Para mí no lo ha sido en absoluto. Pero hay una percepción de eso, de alguna manera, hay una percepción de eso. Entonces, lo primero que dice es que el pastor debe trabajar. Y la palabra trabajar ahí es la palabra copia, con K, que significa esforzarse hasta quedar exhausto, ¿ya? Y ese trabajo debe ser responsable, debe ser un trabajo con temor de Dios, porque las ovejas son de Dios, no son de los pastores. Deben ser responsables ¿en qué? En primer lugar, en la razón principal por la cual Dios deja pastores en la iglesia, que es alimentar a su rebaño. Esa es la primera y la más importante labor de un pastor, ¿ya? La más importante labor de un pastor es alimentar el rebaño. Y para poder alimentar el rebaño, tiene que escudriñar la Escritura, estudiarla, procesarla, ordenarla, de manera de entregar a la congregación la palabra de Dios de forma clara, ¿no es cierto?, digerible, porque en una congregación existe no es homogénea, es heterogénea. Algunos están empezando, otros no, llevan tiempo, otros no, en fin. Pero el tema es que de alguna forma tiene que surgir un mensaje, una información, hablemos, ¿no es cierto?, un alimento espiritual que resulte digerible por la gran mayoría de quienes están en la iglesia. Entonces el pastor debe también ayudar a aplicar la palabra de Dios y, por supuesto, vivir esa palabra, porque no solamente no es una acción académica, es un traspaso de vida también. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5. Entonces, estamos todos esperando al Señor y eso es perfecto, pero mientras el Señor todavía no llega, ¿no es cierto?, la iglesia debe estar viviendo de esta manera. El apóstol Pablo le habla a Timoteo, este pastor, 2 Timoteo dije, ¿no?, capítulo 4, versículo 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Fíjense en la palabra que usa, te encarezco, te exijo. Distinto, les ruego. Tú eres el pastor, te exijo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esa es la labor de un pastor. Cuando dice a tiempo y fuera de tiempo, se está refiriendo a estar siempre preparado. Siempre preparado. Pero dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo, ya desde ese entonces, cuando no sufrirán la sana doctrina. La gente no va a querer escuchar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Por eso es que existe en el primer lugar de por qué la gente se cambia de iglesia,
porque no se siente cómodo. La segunda es porque no le gusta el pastor, porque no les gusta escuchar la palabra de Dios, ¿no es cierto? Le va a producir comezón de oído porque nos va a obligar a verdaderamente hacer cambios radicales en nuestra vida. Y eso a nadie le gusta, y menos en esta generación tan enamorada de uno mismo. Entonces, va a llegar el tiempo, empezó en ese tiempo, y estamos viviendo un tiempo similar. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Se volverán a las fábulas. Y entonces por eso es que el pastor, su primera misión es trabajar en medio de la congregación, trabajar buscando a Dios, siendo fiel a la palabra, exhortando y todo lo que dice ahí, ¿no es cierto? Pero el pastor no puede obligar a la grey. No puede obligar a la grey. Porque si el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, entonces el Espíritu Santo va a reaccionar y va a hacer las cosas conforme a lo que está siendo entregado. Entonces estamos llenos de lugares donde prácticamente se hablan fábulas, cosas que no tienen sentido, cosas hasta en algún punto ridículas, pero que a la gente le gusta y llena a las personas. Entonces las personas quieren ser llenadas, pero no cambiadas. Cuando digo esto estoy incluyéndome, hermanos. Y por supuesto que esto va a generar una distancia con algunos miembros de la congregación. La doctrina sana debe ser expuesta como tal. Yo no soy editor de Dios. Si la Biblia habla del infierno, tengo que hablar del infierno. Si la Biblia habla de condenación, tengo que hablar de condenación, así como del amor y todo eso. Pero yo no puedo editar a Dios, ni siquiera interpreto a Dios. La Biblia interpreta la Biblia. Ahora, si no lo podemos nosotros soportar, no es un problema ni de la Escritura. Es un problema mío. Es un problema mío. Versículo 5. Pero tú, le describe cómo va a ser el ambiente. Y ahora se vuelve a enfocar. Pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. A sobra de evangelista, cumple tu ministerio. No nos olvidemos que la principal responsabilidad de un pastor es alimentar al rebaño. Es alimentar al rebaño. No es cambiar al rebaño. Si no lo hace la palabra de Dios, no lo va a hacer nadie. Entonces, la primera función de un pastor es esa. Y esa es la razón por la cual nosotros como iglesia tenemos una dedicación a la palabra de Dios, al estudio sistemático, a la interpretación bíblica de la Biblia misma, ¿no es cierto? Porque esa es nuestra primera responsabilidad. Nuestra primera responsabilidad. Primera de Timoteo 3:1 ahora. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Por eso es un don. Enseñar significa que lo que se transmite se entiende y se puede aplicar. No es un concepto filosófico, es un concepto también práctico. Apto para enseñar. Primera de Timoteo 4. Versículo 6 y 7.
Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. La palabra ejercítate es la palabra gymnasium, y la palabra gymnasium se traduce como disciplina. Disciplina. Un gimnasio es un lugar donde se ejercía disciplina, ¿no es cierto? Nadie va a cultivar algún grupo muscular si no tiene disciplina, ¿no es cierto? Tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber una disciplina, ¿no es cierto? Hay un proceso de por medio, los progresos se van midiendo, no es algo automático, ¿ya? No es algo automático. De hecho, las personas que trabajan en esto siempre recomiendan que ahora que va a llegar el verano se ponen a hacer ejercicio como loco y agarrar pesa todo y terminan desgarrados, adoloridos, porque si no hay una disciplina y una constancia, obviamente los progresos no se van a poder ir desarrollando y no va a haber un proceso que a los seres humanos nos cargan los procesos, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber un proceso, se van iniciando con ciertas cargas, con ciertos movimientos, con ciertos ejercicios específicos y de esa manera se va subiendo, ¿no es cierto? Bueno, la palabra disciplina en el caso de los pastores es fundamental. No se puede enseñar a la congregación, no se puede recibir de Dios si no hay disciplina. Y el tiempo es algo valiosísimo en todo sentido. Y si tú vas a trabajar duro, y si un pastor va a trabajar verdaderamente duro, no solamente para enseñar, sino para cumplir todo el resto de cosas que son propias de la demanda de un pastor, tiene que haber una disciplina, tiene que haber una disciplina de estudio, tiene que haber una disciplina de búsqueda de Dios, de oración, de tiempo con Dios. Porque a no ser que sea alguien que realmente no esté llamado o no esté convertido, yo no sé cómo podría hacer las cosas sin temor de Dios, porque finalmente es a Dios a quien respondemos. Y Dios va a pedir cuenta a nosotros. Yo no sé cómo será eso, pero el solo pensarlo te produce un cierto escalofrío. No vamos a estar en la ira ni ninguna cosa, pero pararse, no sé cómo ir a hacer, pero dar cuentas a Dios de lo que hicimos, la razón por qué lo hicimos y el corazón con que lo hicimos, que es lo más importante para mí. Entonces, eso es algo que requiere concentración y requiere disciplina. Entonces un pastor en primer lugar tiene que trabajar arduamente en su congregación, con sus hermanos, dedicarse a sus hermanos. Los pastores, bueno, yo no sé nada de matemática, no sé nada de economía, no sé nada de leyes, no sé. Y a veces uno se mete en esas cuestiones equivocadamente. Sé algo de medicina y también trato de servir a mi congregación en aspectos de ese tipo. Pero de lo que debo saber y ser hábil y perito en eso, esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Además, en ese trabajo los pastores casamos a los que se enamoran, despedimos a los que se van, consolamos a los que se quedan. Tratamos de arreglar a los que se pelean, porque los que se enamoran en el tiempo se pelean. Tratamos de reconciliar a los hermanos que están peleados entre ellos. Hasta donde dependa de nosotros estar en paz con todos. Y ese es un trabajo de todos los días. Un pastor tampoco se aísla de su congregación, no se encierra ahí en un halo. No hay que molestar porque está estudiando. No, uno tiene que ser disciplinado y saber que cuando está en la iglesia, está en la iglesia. Tiene que buscar otros espacios para estudiar, para eso y hacerlo. Pero implica estar con el rebaño, no estar lejos del rebaño. Y eso genera también el hecho de que un pastor
se hace difícil muchas veces la administración del tiempo porque hay muchas cosas que tienen que quedar fuera. Muchas cosas que tienen que quedar fuera. Y a medida que tú vas entendiendo y te vas comprometiendo más, y no espera a uno que entienda a la gente, pero hay muchas cosas que tienen que quedar fuera. Porque hay una dedicación completa al rebaño. Entonces, cuando tú te encuentras haciendo cosas que no debes hacer y ocupando mucho tiempo en eso, tienes que parar. Hay gente enferma que no puede estar, que no puede venir, que hay que ir a ver, que hay que cuidar, que hay que animar. No estoy hablando del rebelde que no quiere venir y que no. No, estoy hablando de alguien que realmente está enfermo, que a lo mejor está en sus últimos momentos y que hay que acompañarlo y hay que darse el tiempo. Pero si tú estás pensando en otras cosas, en el presupuesto y que esta cosa. No, para eso tiene que haber otros hermanos. Quizás ese es un error que a veces uno comete en el tiempo, de involucrarse en todas las cosas. Y debe estar involucrado en todas las cosas, pero hay cosas que no se debe hacer y que te llevan tiempo. Y se pierde tiempo. Hay invitaciones que se tienen que rechazar. Imagínense si yo aceptara, y agradezco, pero en el alma, de verdad, la deferencia, porque debo decir en el Señor que esta es una iglesia amorosa. ¿Hemos tenido nuestros abollones? Por supuesto que sí, y seguramente los tendremos. Pero no puedo ir a tomar té todas las tardes con un matrimonio, una familia nueva, porque si le digo sí a una, tengo que decirle sí a todo. Y después esta cuestión me cae por acá como chalequito de torero. Y aparte de eso, ¿cuándo estudio? ¿Cuándo aconsejo? ¿Cuándo esto? ¿Cuándo esto? Nosotros, y este año especialmente, que volvimos después de esta porquería, entonces los días martes estamos con nuestras viudas, imagínate, tomando tecito con las viejitas, espectacular. Un par de horas con ellas, porque necesitan tiempo, necesitan a su pastor también. El viernes con los jóvenes. Entonces, hasta cuando nos dé el hilo, cuando se corta nomás. Pero mientras sea así, entonces estoy planificando los matrimonios jóvenes, porque hay que estar con las ovejas. Hay que estar con las ovejas. Pero eso significa decir no a un montón de otras cosas. No te vayas, Ricardo, si voy a ir a tomarte a tu casa. Te lo prometí. Oye, tan enojón. Oye, si te dije que iba a conocer tus gallinas ya. Ya. Volvamos a Tesalonicenses. Entonces, lo primero es trabajar. Y tiene que ser un trabajo arduo. En algún momento de la historia de mi propia vida, yo tuve que dejar mi trabajo secular para dedicarme al rebaño. No se pueden hacer las dos cosas. No. Llega un momento en que no se pueden hacer las dos cosas. Ahora, muchos continúan en eso porque la iglesia no lo sostiene. Pero no debiera suceder eso, porque si no, nunca una iglesia va a poder desarrollarse realmente. Después dice que 12, que trabajan entre vosotros y os presiden. El pastor también debe dirigir. Presidir, él literalmente es pararse adelante, pero no para dar órdenes, sino para guiar, ¿no es cierto? Para guiar. Primera de Pedro capítulo 5. Versículo 1 al 4. Ruego a los ancianos, que es una forma también de llamar a los pastores en la Escritura, que están entre vosotros. Yo anciano también, dice el apóstol Pedro. Él no dice yo apóstol, como a muchos les gusta llamarse el día de hoy. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada.
apacentad la grey de Dios. Dos cosas fundamentales. Apacentad es alimentar, ¿no es cierto? Pero lleva un alimentar adecuado, ¿no es cierto? No se le tira la comida, sino que se da el alimento. Se hace con amor, se hace con cariño, se hace con respeto, se hace con dedicación. Apacentar, por eso usa la palabra apacentar, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo, y ahí la palabra ejemplo está hablando de presidir, siendo ejemplo de la grey. ¿No es cierto? Entonces, no pedir a la grey lo que ni siquiera yo hago. Entonces, tenemos que nosotros liderar. El liderazgo implica que estamos, que somos. No damos órdenes. No damos órdenes. Animamos a las personas. Lideramos en un sentido de inspirar, no de mandar. Entonces, ¿cómo? Siendo ejemplos de la grey. Y el versículo 4 es: cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces también hay un incentivo para aquellos que ejercen el pastorado, que son llamados al pastorado. Porque dicho sea de paso, el pastorado en la Biblia es una obra del Espíritu Santo. Es una obra del Espíritu Santo. ¿Cómo es? Es difícil saberlo, pero efectivamente el Espíritu Santo es quien tiene que dar la convicción de ese llamado. Un pastor no se elige por votación popular. No puede elegirse por votación popular porque la votación popular implicaría factores que no necesariamente serán bíblicos. Serán bíblicos. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, un pastor debe, como dice, ¿no es cierto?, presidir, trabajar en medio de la grey, presidir la grey por medio del ejemplo, y luego dice, volviendo a Tesalonicenses, os rogamos, hermanos, el versículo 12, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Trabajan, presiden y amonestan. La palabra amonestar es la palabra noutet en el griego, que significa instrucción con miras a corregir. Instrucción con miras a corregir. Cuando se da una enseñanza, sea desde el púlpito, sea un estudio bíblico, sea una consejería, tiene que tener a lo menos 3 puntos fundamentales. Esa enseñanza tiene que llevar al hermano o a la hermana a hacer un diagnóstico de dónde estoy, ¿no es cierto?, frente a una situación que se pregunta: ¿dónde estoy? ¿Dónde debo estar? ¿Y qué debo hacer para llegar a ese punto? Esos son los 3 aspectos que tiene que tener una consejería. Estamos aprendiendo el evangelismo el día miércoles, por ejemplo. ¿Dónde estoy yo frente a eso? ¿Dónde debo estar? Y estamos aprendiendo cómo llegar de un punto a otro, ¿no es cierto? Entonces, para hacer una corrección, para hacer un mensaje, ¿dónde estamos nosotros ahora, por ejemplo? ¿Cuál era mi pensamiento antes de este mensaje relacionado con lo que debe hacer un pastor? El pastor debe venir a bendecirme esto, debe venir a hacer esto, debe venir a hacer esto. ¿Dónde estaba? Ahora, ¿dónde debemos estar? ¿Qué debo exigirle yo a un pastor? Que enseñe la palabra de Dios, que dedique su vida a ser responsable, a aprender la palabra de Dios, a enseñarla claramente, resolver mis dudas, ¿no es cierto? Y poder realmente darme las herramientas para vivir una vida que agrada a Dios. ¿Ya? Dónde quiero estar o dónde debo estar y cómo ir para allá. Y ahí, en ese cómo ir para allá, no está la recomendación del pastor, sino que está la palabra de Dios. El fracaso más grande en la consejería durante los primeros años fue porque nosotros tratábamos de de dar buenos consejos
a quienes estaban en una situación complicada, cuando deberíamos haber aplicado lo que siempre se debe aplicado, es la palabra de Dios. La Biblia dice esto. La Biblia dice esto. Y si no haces esto, no vas a llegar a ese punto. No vas a llegar a ese punto. Entonces, amonestar significa eso, no significa retar. Significa, a veces hay que hablar con mayor dureza en el sentido de firmeza más que dureza en realidad. Pero es que el hermano o la hermana identifique dónde está. Identifique dónde debe estar como un hijo, una hija de Dios y ayudarlo en el proceso. ¿Qué pasa cuando la persona identifica dónde está, identifica dónde debe estar, pero no le interesa el proceso? No podemos hacer nada. No podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque, vuelvo a insistir, no obligamos. No se puede obligar a las personas. Además, la autoridad de un pastor está dada por la Escritura. Yo no tengo ninguna autoridad sobre ustedes como mis hermanos amados fuera de lo que la Biblia dice. No puedo pedirles el auto, no, ni que Dios me dijo, no. Por supuesto, si se necesita algo, tengo que pedir tal cual, por favor. Por favor, necesitamos esto, necesitamos todo, lo que sea. Pero no podemos hacer exigencias. Pero sí, la palabra de Dios, bajo la cual estamos todos, es la que nos exige. Nos exige. Entonces, 1 Corintios capítulo 4. Capítulo 4, versículo 14 al 16. Recuerden que, a diferencia de la iglesia tesalónica, la iglesia de Corinto fue una iglesia bien problemática y que causó harto dolor al apóstol. Sin embargo, él nunca dejó de amarlos. Por supuesto que no. Dice el versículo 12, desde el 12, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendicimos, padecemos persecución y lo soportamos. Nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Se está refiriendo a el ministerio apostólico de Pablo, que se caracterizó más bien por esto. Y parte de ese dolor también se lo causó esta iglesia. El versículo 14 dice, no escribo esto para avergonzaros. Lógico. No es el interés, nunca debe ser el interés avergonzar a alguien. Fíjese que lo único que uno a veces puede decir de todos los errores que ha cometido a lo largo del tiempo, que no hubo una intención de dañar exprofesa, o sea, no es que voy a hacer esta cuestión para que... No. ¿Se cometen errores? Por supuesto que sí. Pero Pablo dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. A hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Espiritualmente, Pablo se veía hasta como un padre con ellos. Por tanto, os ruego que me imitéis. Entonces, Pablo lo está llevando por medio de su ejemplo a cómo es que ellos deben comportarse. Pero su deseo no era avergonzarlos, sino que era verdaderamente como hijos amados corregirlos, amonestarlos. Ese debe ser el corazón de un pastor. Ese debe ser el corazón de un pastor. Y un pastor tiene que tener claro que en el proceso van a haber situaciones muy difíciles, dolor, traición. Uno va a meter las patas también, a veces hasta el cuello con estas cosas. Porque necesitamos entender que el tiempo también va haciendo su trabajo. También va haciendo su trabajo, pero en la medida que vamos nosotros creciendo en el Señor también, vamos notando el fruto de ese trabajo que no termina, por supuesto, y siempre nos estamos
extendiendo. Entonces, volvemos a Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden y os amonestan. Esas son 3 funciones básicas de un pastor. Y en esas 3 se encierra todo su ministerio. Todo su ministerio. Por lo tanto, ¿por qué estás tú en esta iglesia? Si te pudieras preguntar. ¿Estás reconociendo el trabajo? ¿Estás siendo aprendido? ¿Estás siendo guiado? ¿Y estás siendo amonestado? Bueno, amonestado, vuelvo a insistir, no retado. Es que usted, pastor, debiera decirle. No. Y eso uno lo va aprendiendo en el tiempo. Uno no cambia a las personas. Uno no cambia a las personas. Finalmente, el versículo 13 dice: y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Entonces ahora, ¿cómo debe la congregación relacionarse con su pastor? En primer lugar, dice el 12, que los reconozcan. Reconocer se traduce también como honrar. Honrar no es ni idolatrar ni adular. Honrar es respetar la función que se está realizando. Los pastores necesitamos ser respetados no por nuestra condición humana, sino por la labor que realizamos. Porque si tú no respetas el pastorado, no estás respetando el modelo de Dios. Ese es el punto. Esto es un poco como en el ejército. En el ejército te puede caer pésimo un teniente, un capitán que puede ser un grado mayor que tú, pero tú no saludas a la persona, tú saludas el rango. Entonces, esto es independiente de la persona. Obviamente, si la persona está cumpliendo a cabalidad o está cumpliendo lo que dice acá, nadie lo hace a cabalidad, pero obviamente tienes que respetar la función en todo sentido. Nosotros tenemos un trato de mucha familiaridad y yo espero que nunca se pierda, pero eso no debe perder el respeto que tenemos unos a los otros. Unos a los otros. Entonces, algunos lo entienden mejor, otros no lo entienden mejor, pero el punto es que se respete la autoridad del pastor, no como un rango, ¿no es cierto?, sino que verdaderamente como el respeto a lo que significa en el modelo de Dios para la iglesia el pastorado. El pastorado. ¿Ya? Entonces, en primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17. Y 18. Parte del respeto es lo que va a decir acá también. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Un pastor debe ser también sostenido por su congregación. Y cuando dice doble honor, debe ser un sostenimiento generoso. Y yo le doy gracias a Dios porque desde un principio ese fue el corazón de esta iglesia. Nosotros pudimos haber recibido aportes del extranjero que ofrecieron muchas veces pagar el sustento de la familia pastoral de nosotros, pudimos haber hecho un montón de cosas, pero no, porque eso le quita el sentido de pertenencia a la iglesia. Yo no soy un empleado de una iglesia de Estados Unidos, yo soy pastor de esta iglesia. Y hasta que esta iglesia pudo cubrir las necesidades pastorales, obviamente llegó el momento de salir, pues no era que recibía el sueldo acá y el otro de acá, no, tiene que haber también una lealtad hacia la iglesia. Y el compromiso de nunca buscar otros medios de sustentación, aunque los tiempos fueran difíciles.
aunque los tiempos fueran difíciles. Pasamos 2 años en los cuales, por razones obvias, los recursos de nuestra iglesia se vieron extremados en todo sentido, en todo sentido. Entonces tú dices, bueno, el Señor entenderá que a lo mejor como están pidiendo kinesiólogos, pues yo para allá me dan unos pies, un par de turnos, no sé, cosas así. No. Entonces, y la iglesia no solamente cumplió, sino que mantuvo todo, pudimos mantener. Es una cosa milagrosa en verdad, las ayudas, todo. Y uno da gracias al Señor por la generosidad y el compromiso de una parte de la iglesia que siempre mantuvo, ¿no es cierto?, su compromiso económico. Porque eso no solamente permitió seguir sosteniéndonos a nosotros como pastores, sino que además de eso permitió ayudar a otros que estaban en situación muy difícil, fue una prueba muy grande. Quizás más difícil que en los comienzos, Entonces, yo debo ser un agradecido de Dios por esta obra y decir también con tristeza que no es así en gran parte de las iglesias de este país, porque influenciadas negativamente muchas veces por ladrones que le roban al rebaño, obviamente la gente también se resiente. Entonces, pero eso no debe ser una excusa para el compromiso económico que cada uno de nosotros debe tener con la congregación. Jamás en esta iglesia hemos manipulado, jamás hemos pedido, y vive Dios que debe ser siempre así, pero siempre hemos enseñado y le doy gracias al Señor por eso en verdad. Entonces dice, deben ser dignos de doble honor. En Hebreos 13, 17. Estamos en la responsabilidad de la congregación, ¿no es cierto? Reconocer, honrar. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores, obviamente en lo que implica el orden de Dios, y sujetaos a ellos. Si yo no hago el contexto que corresponde, se da para cualquier tipo de manipulación que desgraciadamente existe. Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Cuando yo trabajaba en el mundo secular, tenía una capacidad de vivir en compartimento. Compartimento cuadrado, así, trabajo. Compartimento familia. Entonces, cuando terminaba el trabajo. Yo no tenía ni un problema en esto que desconectarte, nunca jamás, así como que no me puedo desconectar. No, de verdad. Y tenía varias responsabilidades. Pero con la iglesia es imposible. Es imposible. Te da vuelta. Y no me estoy ni haciendo la víctima, le estoy diciendo la verdad de las cosas. ¿No? Porque esto no es un trabajo en sí, esto es otra cosa. No se puede entender si no lo vives. Entonces no es que tú digas, ¿sabes qué? En realidad no, yo me voy a ir a la punta del cerro a desconectarme. Y literalmente voy a la punta del cerro. Entonces voy a desconectar. No, tú puedes desconectar. Estoy pensando, chuta, ¿cómo estará? Esta cosa acá. Es así. Y ahí uno se da cuenta que es pastor, que realmente es de verdad esta cuestión. Porque surge de la sobrenaturalidad de Dios en nosotros. Entonces sí, velamos por la oveja. A veces como que en la imaginación ese velar es como que estamos carneando a las ovejas porque también a uno le da rabia, pero rápidamente. Sí, pues sí, uno es humano. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría. Entonces, si tú quieres ver alegre a tus pastores,
haz caso cuando el consejo viene de la Biblia, porque si no, eso produce amargura, rabia. Entonces, para terminar, Tesalonicenses 5, 12 y 13. Estos son pasajes no fáciles para predicar en lo personal, porque habla como de uno y pareciera que uno se está como autoexaltando, pero estaba ahí. Nosotros estamos versículo por versículo, está ahí. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan, que tu pastor trabaje entre vosotros y os presiden, que te guíe y que los amonestan. No guiar a una decisión, pastor, ¿cree usted que me tengo que cambiar de trabajo? Mire, fíjese que me quiero comprar una casa. Uno puede humanamente dar un consejo, pero no es esa la labor de un pastor, porque uno se puede equivocar y después decir, el pastor me dijo que me lo comprara. ¿Es cierto? No podemos dar. Que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Los tengáis en mucha estima y amor, no por quien es Él en persona, porque a lo mejor no es alguien con quien tengas una gran afinidad, pero tienes que estimarlo y amarlo por causa de su obra, por lo que hace. Tened paz entre vosotros. Tened paz entre vosotros. Lógico, si tenemos una relación, una buena relación entre nosotros como cristianos en general, como pastores, como ovejas, obviamente va a haber paz. Las divisiones de las iglesias es cuando esa paz se rompe, cuando aparecen caudillos, ¿no es cierto?, que comienzan a horadar lo que el pastor dice, la autoridad del pastor o lo que sea. Obviamente, si el pastor está desviándose de la doctrina, si está enseñando herejía, hay que confrontarlo, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero si no es así, obviamente hay que apoyar, hay que estar trabajando todos juntos, hermanos, todos juntos. Finalmente, Efesios 4, 1 al 3. ¿Por qué es tan importante esta coinonía, esta paz entre nosotros? El apóstol está preso, pero se interesa, y su interés es la salud de esta iglesia en Éfeso. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis, ¿se dan cuenta? Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, tú tienes que ser solícito, yo tengo que ser solícito, eso significa ser maduro, eso significa no fijarte en niñerías, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Una iglesia unida, una iglesia con una relación sana, una iglesia que es solícita en guardar la unidad en el vínculo de la paz, será una iglesia que cuidaremos esa unidad, que enfrentaremos los focos que pretenden dividir o destruir esa unidad, que entendemos que el liderazgo que se ejerce en la iglesia no es un liderazgo tipo jefatura, es un liderazgo por inspiración, que quienes están en el liderazgo de lo que sea, en este caso, ¿no es cierto?, en la iglesia, tienen que entender que los hermanos no son sus empleados, pero la iglesia también tiene que entender que sus pastores no son sus empleados, que esta es una relación totalmente distinta, que un pastor no debe abusar jamás de la confianza de los hermanos, ni viceversa, que no nos debemos exigir más allá de lo que debemos, que no tenemos que tener expectativas los unos de los otros de tal manera que ahora sí, no, que debemos amarnos aún con nuestros humanos
defectos, reconocer nuestros errores, pedir perdón y seguir avanzando. Porque lo más fácil es soltar las cosas. No, ya hasta aquí nomás, no, nunca más. Y todas esas expresiones que son muy dadas cuando nos sentimos sumamente dolidos, ¿no es cierto? Y no entendemos que el cuerpo de Cristo es maravilloso, es la presencia de Dios en este mundo, pero quienes lo conformamos somos imperfectos y todavía estamos luchando con nuestra naturaleza carnal. Que no estamos aquí para juzgarnos unos a otros, estamos aquí para edificarnos unos a otros. Pero tú te tienes que dejar edificar, yo me tengo que dejar edificar. Si yo pongo resistencia a la palabra de Dios que dice, deja eso porque el Señor dice que debe dejar eso, haz esto, hermano. ¿Por qué quieres hablar de nuevo conmigo si no has hecho lo que te pedí que hicieras, que está en la Escritura? Si ya conozco tu historia. Qué pastor, de mala onda. Claro, él habla con... Te he dicho 2, 3 veces eso. El tiempo es precioso, no tenemos tiempo para muchas cosas. Ya tendremos una eternidad para hacer todo lo que sea y compartir y no sé qué vamos a jugar allá arriba, pero algo importante vamos a hacer y todo. Pero en esta hora no sé ni cuánto nos queda, no sé. Como dice Pablo, hay que gastarse en el ministerio. ¿Eso tiene consecuencias? Sí, tiene consecuencias, pero las tribulaciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. Entonces tú tienes que hacer lo mismo. Tú tienes que hacer una escala de prioridades espirituales, no carnales. No partas por ti, parte por Dios. Y tu papel y tu rol como un hijo de Dios. Y de ahí todo lo demás se va a ir ordenando solo. Pero tenemos que ser, ¿no es cierto?, sinceros y honestos los unos con los otros. Pablo va a continuar en el siguiente domingo, si Dios quiere. Vamos a seguir viendo cómo el apóstol va tratando cosas que tienen que ver con el día a día, pero parte con esta relación, porque si esta relación es sana, entonces lo demás se va a poder ir dando. Si esta relación no es sana, lo demás difícilmente se va a poder dar. Difícilmente se va a poder dar. ¿Nos ponemos de pie para orar? Padre, te damos gracias esta mañana, Señor, esta tarde ya, por tu palabra. Y te ruego por todos nosotros, Señor, por esta iglesia preciosa que tú levantaste hace tantos años, Padre. Señor, por los que hemos estado siempre, por los que se han ido integrando en el tiempo. Padre, que realmente nuestra existencia y nuestra presencia cuente para tus propósitos. No es que tengamos muchas cosas que hacer, Señor, sino que justamente dejamos de hacer las importantes. Tú eres quien mueve, maneja, Señor, todos los eventos que están a nuestro alrededor. Vivimos en medio de una providencia que tú permites, Señor, y tenemos que estar enfocados contigo, con tus propósitos, porque es ahí donde están las acciones que tú quieres que nosotros realicemos, Señor. Padre, en lo personal yo te agradezco por esta iglesia que ha sido, Señor, realmente mi hogar durante todos estos años, Padre. Y doy gracias, Señor, porque ha sido una iglesia fiel a ti en primer lugar y una iglesia, Señor, donde he podido encontrar el cariño, el amor, el respeto, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder prolongar esto hasta tu venida, Padre. Ayúdanos a poder, Señor, vivir una vida que realmente te honre y te dignifique a ti. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén.